farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nuevamente no contamos con la presencia de Azul Selene por un tema de cierre de año y de salud, pero bueno, vamos directamente al tema central del programa de hoy. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tenemos algunos programas bastante interesantes en lo que viene a este cierre de año, ¿no? Hoy vamos a hablar con Marcelo Koenig respecto a lo que está sucediendo en nuestra región. Sí, bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando, no solo en nuestra región, sino tratar de entender un poco lo que pasa con los movimientos populares, cómo se relacionan con el poder, si se entiende realmente cuál es el significado del poder, porque a veces vemos que es un poco, a veces declamatorio, es un poder formal, pero después vemos que cuando cambia la orientación política, realmente la forma de actuar es muy diferente, y esa forma de actuar tan diferente demuestra que hay otros que sí entienden el concepto de poder mucho más claro. Bueno, lo vamos a hacer bastante cortito este primer bloque porque los queremos llevar directamente a este tema que consideramos bastante interesante para que todos podamos entender lo que está sucediendo, no solo en Argentina, sino que en nuestra región. Así que no se vaya, enseguida regresamos. Ya esperado el tema central del programa de hoy, acá en este segundo bloque, con nuestro invitado que es Marcelo Koenig, que es secretario general de la Corriente Peronista Descamisados, profesor de Teoría del Estado e Historia Política en la Facultad de Derecho de la UBA y en la Universidad de las Madres. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, un gusto para nosotros tenerlo acá. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con algo bueno, que venimos hablando hace mucho, que es la tradicional hegemonía estadounidense en el mundo, que hoy está en crisis ante un movimiento globalista por un lado y una alianza incipiente entre Rusia y China. ¿Usted cree que desde los movimientos populares y se ha tomado nota de estos cambios geopolíticos o se sigue pensando en un modelo que ya está sobrepasado? Yo creo que los movimientos populares son muchos y algunos que han tomado nota y otros que siguen pensando en términos viejos la cuestión geopolítica. Pero no solamente la cuestión geopolítica, también en cómo se construye el capitalismo en esta etapa histórica, que es lo que yo creo que pone en jaca a los grandes del imperialistas, ¿no? Digamos, también esos grupos económicos transnacionales a partir de un tiempo a esta parte han tomado cabeza propia y son parte del impulso de esa globalización como un nuevo sistema de dominación. Me parece que por el otro lado también hay una multipolaridad hoy que es un dato interesante, esta nueva realidad, que no es lineal, que no se puede entender en la misma manera que se entendía la bipolaridad en los tiempos de la Guerra Fría, pero que sin embargo para nosotros, para los latinoamericanos, es una oportunidad. El tema, yo creo que la aparición de Trump, más cuando fue el tema de las elecciones, y había una corriente de simpatía sobre Hillary de la mayoría de los medios de comunicación. Creo que a veces, en algunos movimientos populares precisamente, era como que se iba en el mismo sentido de lo que decían los medios. Hay como una especie de manipulación, porque cuando uno veía la política de Hillary o la que ella proponía, en realidad era la política de Obama, era la política que había destruido Medio Oriente. Sin embargo, había mucha gente que llegaba a apoyar eso o que planteaba, por ejemplo, algunos movimientos feministas, Hillary es mujer, entonces tenemos que estar con ella. Yo creo que
que eso que vos decís se produce en gran medida porque los que explican a los procesos populares desde los medios de comunicación a veces es el progresismo. Entonces el progresismo tiende a identificarse en la pelea interna de Estados Unidos con los demócratas. Yo creo que en realidad esta simpatía desde muchos movimientos populares estaba cruzada por esa lógica. Es cierto que las afirmaciones de Trump sobre los latinos en general, sobre los mexicanos en particular, no genera ningún tipo de simpatía. Pero tampoco me generaba los vínculos de Hillary con los grupos transnacionales y que fuera la candidata de la globalización, por decirlo en algunos términos. Lo que pasa es que gane quien gane en Estados Unidos, uno sabe que va a seguir con la misma política de prepotencia imperial y que los demócratas o los republicanos son dos formas de, en todo caso, de ejercer el mismo poder colonial. No, lo que uno se ha dado cuenta desde que asumió Trump es que la puja en realidad es entre un sector más nacionalista y un sector globalista. Es cierto que es así. Ahora, yo creo que el nacionalismo de los países centrales es un nacionalismo siempre imperialista. Digamos. Entonces uno no puede tener, o por lo menos desde el nacionalismo popular revolucionario, nos cuesta tener simpatía con el nacionalismo de los países centrales. Pero, ¿qué nos convenía en ese momento? O sea, da la sensación como que hay una crisis interna que a nosotros nos podía abrir una grieta. O sea, la pelea entre globalistas y nacionalistas en Estados Unidos nos podía dar un respiro a nosotros que lamentablemente por los gobiernos que nos han tocado parece que no estamos aprovechando. Sí, yo no sé si nos daba tanto respiro. Digo, yo creo que el proyecto de la globalización era sin duda peor si tuviese que ponerme a elegir, digamos, en términos de que es un sistema un poco más perfeccionado de dominación y que a veces es muy difícil por dónde entrarle. Me parece que las actitudes de Trump y la prepotencia con que maneja ese equilibrio frágil del mundo a veces hace difícil pensar que Trump era una oportunidad. Pero, digamos, ahora, esa es una de las grandes dudas. Perdón, lo que sí me parece claro es que la victoria de Trump hay que explicarla en términos de un sector de la propia sociedad norteamericana que se está quedando afuera del manejo que hacen los grupos económicos transnacionales. Me parece que en esos términos, ahora vuelvo a decir, los nacionalismos de los países centrales generalmente salen por derecha, ¿no? Bueno, nosotros somos el patio trasero para unos y otros. Tal cual. Ahora, cuando te referís a que dentro de Estados Unidos había un sector que perdía con la globalización, ¿te estás refiriendo a los sectores populares o a los sectores burgueses también? A los dos, en realidad los dos. Ambos han perdido. Me parece que hay un sector de la burguesía norteamericana que es un sector más ocupado del sector interno, digamos, para producir para el mercado interno, que también tenía conflictos, porque cuando se producen procesos de deslocalización, eso lo pueden hacer los grandes grupos económicos transnacionales, no las industrias pequeñas y medianas que producen para el mercado interno. Y esto, que es válido para nuestro país, también es válido para las grandes potencias en el marco de un capitalismo que ha transnacionalizado su capital. Ahora, los nuevos cambios tecnológicos en los procesos que se están dando, parece como que estarían empezando a revertir esta corriente. Y quizá Trump puede ser un poco el emergente de esta sensación, como que hoy, por la misma tecnología, por ejemplo, impresoras 3D, este tipo de cosas, que un poco lo que hablamos la otra vez con Pedro, que nunca me sale el apellido, el secretario adjunto de la CTA. Vasesco. Algo, él le pronunció mejor. Él nos planteaba eso, que los costos logísticos son tan altos ahora que probablemente se revierta este flujo hacia los países centrales nuevamente y que Trump en cierta medida empieza a arrancar con eso. Yo creo que esa es la intencionalidad de Trump. No sé si es una cosa que se aplica de suyo. No es una consecuencia real del flujo del capital. A mí me parece que la transnacionalización vino para quedarse y tiene que ver con cómo en los países periféricos o en los países dependientes logran subordinar de tal modo el Estado que se llevan puestos todos los derechos de los trabajadores. Y eso implica menor costo para la producción, implica un montón de cosas
que hacen conveniente producir en los lugares periféricos, sino en los países centrales. Esto no es una ecuación lineal, sino que hay que cruzarlo con otras cuestiones como la cercanía al mercado, pero es un factor. Lo que me parece que no hay que hacer es absolutizar ninguno de esos factores. Ahora, hablando de potencia, Rusia, después de casi 3 décadas de estar ausente, comienza a subir su perfil internacional y se convierte en uno de los principales, obviamente junto con China, de los soportes para Maduro para mantenerse en el poder. O sea, ¿cómo eso impacta en la política de nuestra región? Bueno, que haya... A ver, para ponerlo claro, a nosotros la multipolaridad es algo que nos es absolutamente conveniente. Cuando se acentúa el mundo con una sola cabeza, es cuando más sufrimos los latinoamericanos, sobre todo teniendo en cuenta que ellos consideran, y siempre lo han considerado así, primero de Centroamérica y después de todo Sudamérica también, que nosotros somos un patio trasero. En ese sentido, la existencia de otros estados-nación fuertes, a nosotros, y con su propia política, a nosotros nos beneficia ampliamente. Pero no solamente esto, me parece que es lo interesante del caso ruso, sino también que los rusos han decidido jugar en Latinoamérica, ¿no? Y ese apoyo al proceso bolivariano es sin duda una de las cosas más interesantes que han hecho en el juego latinoamericano y que permite al gobierno de Maduro sostenerse con los límites que tiene la economía venezolana, que es una economía que prácticamente importa la mayoría de las cosas que consume, incluso de los productos manufacturados también. Ahora, Rusia creció en los últimos años, desde la llegada de Putin principalmente, y volcó mucho a la protección de la familia, a volver a los valores tradicionales, a mantenerse más firme, bueno, el acercamiento a la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, vemos el contraste con Occidente, con Estados Unidos, la Unión Europea, principalmente con los derechos de segunda generación, que es lo que nos va llegando a nosotros acá en nuestra región y que no es parte tampoco de nuestra cultura. ¿Cómo podemos, evaluar estas dos visiones tan diferentes, ¿no?, que nos llegan y que lo de Rusia es lo más criticado en realidad? Sí, yo creo que en realidad el proceso de globalización trae un proceso de transculturización que no es otra cosa que la imposición de la cultura anglosajona dominante, y en eso van metidos montones de valores de la sociedad de consumo, de la forma de ver al hombre, de ver a la mujer, digamos, hay un montón de cosas que tienen que ver con esa mirada. Yo creo que nosotros tenemos que construir la propia, ¿no? Digo, tampoco tenemos que buscar ni a Rusia, ni a China, ni a ningún otro lugar nuestra propia mirada. Y eso sería lo ideal, en realidad. Pero es lo que tenemos que hacer, digamos. Yo creo que está muy clara la colonialidad del poder y que la colonialidad del poder tiene un componente fuertemente cultural, ¿no? Digo, me parece que ahí hay un montón de camino propio por desandar y a mí me parece interesante que Rusia haga lo propio. A mí una cosa que siempre me encantó que leí que dijo Putin, que es que quien no mire con nostalgia la Unión Soviética es porque no tiene corazón y el que crea que eso hay que restaurarlo es porque no tiene cabeza. Y me parece que el nuevo rol protagónico de Rusia sin duda que es distinto del que pudo haber tenido en una época la Unión Soviética y que no deja de ser uno de los fenómenos más interesantes de autonomía en un mundo que cada vez más parece estar encadenado. Lo que sí creo que hay realmente una diferencia importante era que si uno veía las organizaciones de los 60, de los 70, las organizaciones de izquierda, vamos a hablar más puntualmente de las organizaciones de izquierda, no todavía nos metamos en el tema de las organizaciones populares más nacionalistas, pero las de la izquierda
tenía un concepto muy claro de rechazar un montón de políticas que hoy asumen como propias. En ese momento se mostraban como parte de un movimiento decadente burgués, de la decadencia capitalista. Eso se planteaba claramente, era parte de la política. Y hoy se ha cambiado y se han dejado, eso se ve clarísimo en Europa y nosotros creo que venimos por esa misma línea, donde se toman derechos de segunda generación como el único prácticamente objetivo y se olvidan todos los reclamos, todo lo que tenga que ver con lo económico, con lo que es el poder real. Sí, yo creo que de alguna manera tiene que ver con la modernización de los valores y con una matriz colonial. Sí, yo creo que eso es así. Y que todo esto maquillado con un bonito progresismo, digamos. Me parece que la respuesta a eso, vuelvo a decir, no tiene que ser solamente en buscar en los valores tradicionales, sino buscar por dónde hacemos la propia ruptura, ¿no? Digamos, no es un repliegue hacia algo conocido, porque de alguna manera la colonialidad es algo que acompañó el proceso de América, casi podríamos decir de su origen, ¿no? De la invención de América, que significó la invención de Europa, el proceso que se da a partir del siglo XVI. Claro, pero ¿cómo desarrollamos lo nuestro si se supone que quienes nos están impulsando toman como propios valores que son de fuera? Él lo dice principalmente, lo voy a cortar, porque usted dijo algo anteriormente que me parece que es la clave, es buscar nuestros propios valores y cuando hablamos de feminismo, buscar nuestro propio rol latinoamericano. Una de mis mayores discusiones con algunas feministas de ciertos grupos es justamente esto, porque la gente, el pueblo de base o de todas las clases sociales, a veces viene con ideas impuestas que no nos pertenecen, que no nos identifican y nos quieren una minoría imponer cosas que... Sí, razonamientos típicos de un país escandinavo. Yo creo que hay un feminismo que tiene la agenda liberal europea del primer mundo, pero también hay un feminismo que levanta banderas concretas de la situación de doble dominación, en todo caso, que tiene la mujer. Digo, me parece que ahí hay una cosa interesante y que me parece que una de las más importantes en ese sentido es el nivel de organización y conciencia que se ha tomado en contra de la violencia contra la mujer. Y me parece que eso es importante y es por eso digo, no es solamente un repliegue hacia valores antiguos, porque los valores antiguos, el machismo seguramente sería uno. Me parece que encontrar nuestro propio ser no tiene que ver con nuestros propios valores o reafirmarnos en lo que nosotros somos, no tiene que ver solamente con algunas cosas tradicionales, sino con construir un proyecto, ¿no? Porque a mí me parece que esta ruptura de lo colonial se afirma sobre lo nacional como comunidad de destino en lo universal, no tanto como una especie de tradición a la cual hay que respetar a rajatabla, porque si no se está saliendo del lugar apropiado, se está cayendo en el demoliberalismo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Por ejemplo, cuando esta misma agenda es impulsada desde los medios de comunicación que están al servicio de esos poderes dominantes. Porque yo creo que es clarísimo, esto yo lo he discutido más de una vez, o sea, yo creo que se toma tal vez un hecho que es en parte verdad, se lo rodea de un montón de falsedades y se tira como un método de distracción, división, choque cultural, para en realidad dirigirnos hacia otro lado. Cuando a veces vemos todos los problemas que hay y vemos que por ahí todos los medios están constantemente hablándonos del tema de la violencia contra la mujer, cuando la violencia contra la mujer se mantiene en términos medianamente estables desde hace décadas, lo cual no quiere decir que esté bien, estoy diciendo que están, pero por otro lado vemos, por ejemplo, en Europa desaparecen 10.000 chicos por año y sin embargo no ves una línea en un medio de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Sí, ¿quién nos impone la agenda? Que los medios de comunicación trabajan con la agenda de los grandes centros de poder, a mí no me causa ninguna... Lo que me parece es que esa agenda han trabajado mucho tiempo y que en particular la cuestión de la mujer, que esté en esos altos índices, que se mantengan en el tiempo, no significa que nosotros no nos podamos poner a pensar que tenemos que romper con eso.
Digo, a mí me parece que es como que son dos cosas distintas. Ahora, si vos me decís, eso es la pelea principal, yo particularmente creo que no, que es una de las peleas que hay que tomar. Yo creo que la justicia social va a ser feminista, digo, que va también a redefinir el rol de la mujer en la sociedad. Ahora, ese feminismo es un feminismo al estilo del feminismo que puede tener Hillary Clinton, y yo creo que no. Digamos. Esperemos que no. Voy a traer de nuevo a la región y voy a hablar de mi país. Temer, cuando llega a Brasil, llega en medio de una maniobra palaciega. El macrismo gana 2 elecciones mintiendo sobre su programa de gobierno. Hablando de valores, ¿hay límites éticos en la lucha por el poder? ¿O cada vez podamos decir que estamos más descorazonados? Estamos en un vale todo. Yo no sé si hay límites éticos. Me parece que el único límite que tiene la derecha es los niveles de organización popular que se le pueden enfrentar. Que el problema no es poner un límite ético, porque ellos son lo que son. Los límites institucionales no los tienen nunca. En la Argentina, de hecho, durante todo el siglo XX, un montón de golpes de Estado y son los mismos, no son los mismos intereses, las mismas familias, en la mayoría de los casos. Es decir, podemos pensar que ellos van el golpe de Estado de Brasil, podemos pensar que hay un sector de Brasil que quiere imponer su proyecto a través de la democracia o que está dispuesto a poner su proyecto llevándose puesto todo. Digo, me parece que ahí yo no buscaría tanto una cuestión filosófica, sino como una cuestión mucho más práctica. La organización popular es el límite para cualquier proyecto de las minorías que intentan imponer su manera de hacerlo. Y es cierto que hoy, a diferencia de otras épocas que nos corrían con los tanques, hoy nos corren con las grandes estructuras mediáticas que son los tanques de esta época. Sí, yo cuando fue el juicio para la destitución de Dilma y que escuchaba a mis compatriotas jurar y todo lo que decían, la verdad sentí una vergüenza terrible estando en el extranjero, y es ahí donde uno empieza a reevaluar las cuestiones institucionales y tener esta imagen, teniendo en cuenta que el brasileño no es tan político como el argentino, ¿no? Es todo un tema bastante complejo. No le voy a dejar hablar, él está intentando, pero acá mandamos las mujeres, estamos en plena reivindicación feminista, así que los tengo que llevar a un pequeño corte, así que no se vaya, enseguida regresamos. Bueno, regresamos con Marcelo Koenig. ¿Cómo es? ¿Cómo digo tu apellido? Tengo un problema con los... Me lo han dicho de tantas formas distintas. Es alemán. Es alemán. Bueno, Koenig, Marcelo Koenig. Así que, bueno, volvimos Pasa que debe haber sido los que llegaron a la Argentina y dijeron, ¿cómo te llamas? Y le dijeron que sí, Koenig, tomá, ahí estás. Bueno, los apellidos los nombres son bravos, pero bueno, ahí está Marcelo nuevamente. Muy interesante el primer bloque, voló. Vamos a seguir vamos a abordar el tema, vamos a hablar un poco de este gobierno que se considera, un gobierno en realidad se considera democrático cuando se gana con una elección, es cierto, pero se tiene en cuenta que la competencia electoral no es en igualdad de condiciones cuando el poder económico, mediático y hasta judicial se vuelca masivamente por uno de los dos candidatos. O sea, ¿cuál es la opinión por eso? En este caso, en la Argentina, así como en Brasil, el poder mediático es tremendo. Sí, yo creo que hay varias cosas ahí interesantes para conversar. Una es cierto que uno puede decir que este gobierno llegó al poder por vía democrática, en el sentido de tomar a la democracia como un procedimiento electoral en donde no hay proscripciones. En la Argentina durante muchos años no se permitió el ejercicio de la democracia. Si uno lo toma todo el siglo XX, son apenas contados un par de décadas en donde se pudo ejercer la democracia libremente. Ahora, también es cierto
que la democracia no es solamente un procedimiento. Desde un punto de vista, la democracia también, uno aspira a que la democracia sea un mejoramiento de la condición de vida de las mayorías. Y entonces a veces, y sobre todo esto empezó a pasar en el último periodo democrático, a partir del año 83, muchas veces hubieron periodos en donde existió democracia, pero al mismo tiempo un perjuicio para las mayorías populares en su vida cotidiana. Me parece que esto es claramente un caso de esto. Si uno piensa que la democracia tiene que ser, como decía el primer peronismo, el gobierno que hace lo que el pueblo quiere, evidentemente que esto no es así. La otra cosa interesante que vos decías es el tema de la democracia y el poder, ¿no? Digo, esta cuestión de la excesiva concentración de poderes, y cuando hablamos de poder no hablamos del poder solamente del poder ejecutivo, que es un pedacito del poder del Estado, no es más que eso, ¿no? Porque el poder judicial es muy importante, y en particular en el control difuso de constitucionalidad que nosotros tenemos, el poder judicial se deviene en el árbitro de las cosas que deciden las mayorías y en todo caso, en muchos casos, y voy a poner un ejemplo muy concreto, que fue la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Esa ley que fue la más democrática, yo diría, de la historia argentina, en el sentido que se basó primero en toda una lucha que se hizo a partir de muchos proyectos para cambiar ese decreto de la dictadura militar, que ya justificaría solo cambiarlo los nombres que llevaba la firma, el de Videla y del Martínez de Oz. Ya con eso solo requeriría de cambiarse. Y hubo varios proyectos. Cuando se lo tocó en democracia se lo hizo para peor, o sea, se levantó las restricciones a la concentración mediática. Después de eso se armó, cosa que a veces nos cuesta a los argentinos, ponernos de acuerdo sobre una serie de puntos. Muchos de los actores de la comunicación se pusieron, hicieron una coalición por una radiodifusión democrática, se pusieron de acuerdo con 21 puntos, se construyó todo un diálogo, toda una discusión, idas y vueltas. Hubo una decisión de un gobierno popular de decir, bueno, vamos a llevar esto al Congreso. El Congreso se convocó a los mejores especialistas, entre ellos al doctor Loretti, para que redacte la ley, hizo toda una lectura de todas las leyes a nivel internacional, armó la ley, esa ley encima se llevó a foros en todas las universidades nacionales, se discutió en todas las universidades nacionales, se hizo después un debate en el Parlamento se le mejoró cosas, se votó por una mayoría que trascendía al oficialismo de aquella época, al Frente para la Victoria, y después un juez dijo, no, esto no se aplica, esto es anticonstitucional, y durante 4 años, un artículo, Franela, parte 2, sí, era así, Franela durante 4 años y los últimos 15 minutos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dijo la Corte Suprema, sí, esto es constitucional. Con lo cual vemos que existe un poder y que ese poder se ejerce. Pero además, esto concentra no solamente poderes del Estado, sino que además concentra los poderes fácticos, los grupos económicos, los grupos mediáticos, y realmente cada una de estas cosas son los que le da la Constitución, no en sentido formal, sino en sentido material, ¿no? Digo, me parece que cuando esto se concentra, lo que obtenemos es, digamos, una especie de absolutismo, ¿no? que se riñe con la democracia. Sí, bueno, Cristina creo que dijo, si no recuerdo mal, que en su cúspide de poder, con el 54%, con el control de las 2 cámaras, no llegaba a tener el 25% del poder real. Del poder real, porque el poder y gobierno son dos cosas distintas. Cosa que se empeña el poder fáctico en hacer parecer como si fuera la misma cosa, ¿no? Cuando dicen se quiere eternizar en el poder, y cuando se quiere eternizar en el poder es porque quiere volver a, teóricamente, con estas cuestiones reelectorales que pasó como en la Constitución del 49, ¿no? La Constitución del 49 se decía, era para que Perón se eternice en el poder. No, era una manera de habilitar la posibilidad de ser elegido popularmente, no más que eso. Ahora, el poder real siempre se eterniza el poder. O alguno se preocupa por cuántos años va a conducir Paolo Roca Techín. O Macri a las empresas Macri. Sí, ¿no? sí, No solo él, sino van a ser sus hijos y sus nietos. Se eterniza y aparte es hereditario como cualquier monarquía. Eso es lo peor. Ahora, volviendo al tema de la ley de los medios de comunicación, que haciendo un media culpa, más de uno pregunta
¿Por qué no se completó? Bueno, sabiendo el tema de la cuestión judicial, porque como hay tantos que son admiradores de alguna manera de este país del norte, ¿no? De Estados Unidos, si agarramos la ley de medios de Estados Unidos y la ponemos acá en la Argentina... Quebró que la harina el otro día. Claro, es una ley de medios que no permite estar haciendo... o sea, ¿qué la ley de medios no era revolucionaria, era liberal. Claro. Decía no puede haber monopolio, porque teóricamente los liberales, en la teoría, dicen que no puede haber monopolio. Ahora, después cuando la ejerce en los países periféricos desde la práctica, como el mejor negocio y el tramo más corto para enriquecerse bestialmente, como quieren los grupos económicos, es a través del monopolio, y entonces hacen monopolio, miran para el costado. Yo voy a contar una anécdota, haciendo una infidencia. Una vuelta me contó un empresario lechero que estaban en una reunión todos los grandes empresarios lecheros, ¿no? Y entre ellos varias multinacionales, una de ellas canadiense. Y decían, bueno, vamos a hablar del precio de la leche, qué sé yo, pi, pu, pu. Y entonces él le dice, ¿esto lo hacemos bajo la ley argentina o bajo la ley canadiense? Y dice que el canadiense se puso pálido, claro, porque él, cualquier proceso de cartelización bajo la ley canadiense significaba que él podía ir preso. Digo, y me parece que estas prácticas del poder fáctico son prácticas cotidianas, no solamente en la Argentina, ¿no? en la mayoría de los países. Ahora, de todo esto creo que hay una pregunta que nace naturalmente. Vos que tenés la experiencia de conducir una corriente política importante y que vivís en contacto con militancia, ¿la militancia entiende cuál es el poder real o hay una confusión y se deja llevar? Yo creo que eso es parte de la formación política. Nosotros particularmente le damos mucha importancia al tema de la formación política. La mayoría de los compañeros y compañeras de Descamisados son pibes jóvenes, que seguramente les falta mucho en su proceso de formación, pero si alguien no entiende que el poder real y el poder institucional no son la misma cosa, porque es un gran defecto nuestro, por lo menos yo lo vivo así. Seguramente que no toda la militancia política le da importancia a estas cuestiones de formación. Complicado el tema. Y si hablamos de poder real, y esto troncándonos un poco con algo de actualidad, que ahora se ha reciclado a partir del tema del submarino que se hundió y que hemos tocado ya en algún otro programa. Mao decía que la fuerza nace de la boca de un fusil. ¿En qué situación nos encuentra cuando nosotros no logramos tener una fuerza armada con capacidad de combate real y para defender la soberanía nacional, no como una fuerza de ocupación interior? O sea, desde el 83 hasta ahora hemos luchado contra ese fantasma y parece que no hemos podido marginarlo, pero nos faltó la segunda parte, que hacerle una fuerza armada real. Y agrego, y Putin dijo que si uno pide algo con cortesía, obtiene un resultado, pero si uno pide algo con cortesía, con un arma en la mano, el resultado es mucho mejor. Así que, sí. ¿Cómo estamos parados? Esto no es un llamamiento a la lucha armada, es solamente una reflexión. Claro, yo creo que en ese sentido no puedo suscribir lo que decía Mao, que el poder surge de la boca de un fusil. Ahora que está claro que el nivel de persuasión que uno puede tener es distinto y tiene que ver, sobre todo yo creo que los países como el nuestro, tiene que ver con una cuestión defensiva, con hacer valer el no, que cuando digamos no, sea no, ¿no? Digamos, otra cita, digamos. Sí. Me parece que nosotros como gobierno tuvimos un problema, que es que fuimos contra uno de los pilares de la impunidad, que era la impunidad, el ejercicio de las políticas de memoria, verdad y justicia, y que tenía que ver con la condena de la complicidad, y digo complicidad y no solamente responsabilidad, de las Fuerzas Armadas en el proceso de genocidio en la Argentina. Ahora, yo creo que parte de lo que nos faltó fue darle un rol a las Fuerzas Armadas en nuestra etapa de gobierno. Me parece que ahí hubo una deficiencia y el rol de las Fuerzas Armadas fue
no fue como en la época del primer peronismo, que estaba muy vinculado con el proceso de industrialización, fabricaciones militares, que era un proceso que en realidad venía de antes, ¿no? Con Baldrich, con Savio, con Mosconi, y que realmente había encontrado en eso un rol importante para las Fuerzas Armadas que se continuó, cosas como el Brigadier San Martín en la fábrica de aviones de Córdoba, un montón de cuestiones que hacían a las Fuerzas Armadas ser partícipes necesarios y estar entusiasmados con la construcción de un proyecto nacional. Yo creo que eso nos faltó, que quisimos darle educación de derechos humanos y de hecho se cambió la currícula de la formación de las Fuerzas Armadas, pero no se lo incluyó en un proyecto y me parece que incluirlo en un proyecto no necesariamente implica armarse, pero sí el tener hipótesis de conflicto. Y esa hipótesis de conflicto, digo que la formación durante, sobre todo los últimos periodos del kirchnerismo, fue una formación de las Fuerzas Armadas por capacidades y no por hipótesis de conflicto. A mí me parece que eso en teoría puede ser interesante, ¿no? Y que impide una carrera armamentista relacionada con los países vecinos, que es lo que ha hecho tradicionalmente la Argentina y que creo que es un error, pero sí habría que haberse animado a poner cuál es la hipótesis de conflicto, que es la defensa de los recursos estratégicos. La defensa de los recursos estratégicos, el problema es que la hipótesis de conflicto, hay que hacerse cargo de la hipótesis de conflicto como las potencias que se vienen a llevar de prepo los recursos. Ahí es donde me parece que faltó una parte de la... Me parece que la hipótesis de conflicto no puede ser entre en nuestra región, sino que todo lo contrario. Tiene que haber... Hay que asumir, es decir, mi hipótesis de conflicto es el imperio. Con un territorio Tendría que ser una ocupado. especie de TIAR sin Estados Unidos y que se aplique realmente, porque fue papel mojado cuando hubo que aplicarlo. Tal cual, en Malvinas, ese TIAR que se había firmado en Brasil, nadie... ni siquiera pensó que podía tener vigencia. Pero Ahora, es interesante lo que dice, y quisiera resaltar el tema de dar un rol a las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto es algo que se tiene que evaluar en un próximo... Uno ya tiene miedo de usar la palabra cambio, ¿no? de gobierno, pero en una nueva reestructuración es algo que estaría pendiente como para ir. Y creo que tanto Brasil como Argentina, una vez que toma esta decisión de integración o de un nuevo rol de las Fuerzas Armadas, como que sería contagioso y beneficioso para la región. Sí, yo estoy convencido de eso, que creo que, como vos bien decías, la hipótesis de conflicto no pueden ser los países limítrofes, nosotros tenemos que... Claro. Ahí hubo algunas cosas del UNASUR interesantes y se llegó a armar un organismo de coordinación, pero y se llegó a hacer ejercicios conjuntos con Chile y fundamentalmente con Chile, pero también algunas cosas con Brasil, pero me parece que en esas cosas nos quedamos a mitad de camino, no pudimos profundizar una transformación estructural de las Fuerzas Armadas, como en tantas otras cosas. Yo creo que hay un montón de desafíos pendientes que justifican por qué tenemos que volver. Ahora, si yo, por esto va a ser un tema más conflictivo, ¿no? Pero si yo te digo que tenemos una parte del territorio que es rica en recursos naturales, que tiene una de las mayores reservas petroleras no convencionales que hay en el mundo, que está despoblada, que no tiene fuerzas armadas que la defiendan, que tiene una potencia extranjera a pocos kilómetros, que ocupó parte del territorio y que es la salida natural al paso bioceánico, que sería lo único que quedaría en pie en caso de que haya una guerra a nivel global. Y a todo eso le sumamos después una serie de operaciones que por ahí no son muy comprobadas, pero que se habla, que hay potencias extranjeras que están trabajando en la zona, que están haciendo relevamientos cartográficos. Bueno, hay una serie de todas cosas que confluyen ahora mismo. A esto le agregamos como un aditamento todavía el conflicto con los mapuches, con un sector que está ligado, un sector minoritario, pero que tiene relación con la corona británica, y un sector mayoritario que dice que no tiene nada que ver, pero los medios no le levantan esa parte. Esa parte nunca se entera a la población en general. ¿Estamos, como dice Thierry Missan, con el riesgo de que haya una ruptura de la soberanía argentina? Yo creo que eso es una hipótesis demasiado lejana. Lo que sí me parece es que uno ejerce la soberanía en la medida que ocupa, ejerce la soberanía en la medida que logra garantizar la seguridad
Y nosotros tenemos un problema en que tenemos una parte de nuestro territorio ocupado por el imperialismo británico, pero además de eso tenemos un problema en la Patagonia. Ahora, me parece que también uno puede dar a ese conflicto o ese problema que hoy se le está dando mucha manija en los medios con los mapuches como parte de la estrategia de este gobierno de construir un enemigo. Y lo hacen sobre algunas cuestiones que generan simpatía, como hacen todas las cosas, ¿no? Digamos, mezclan algunas verdades con algunas mentiras y claro, lo hacen para poner sus propios intereses. No es fácil de creer. Y claro, entonces, seguramente que si a nosotros nos dicen que los mapuches son indios chilenos y que los tehuelches son indios argentinos, vamos a tener simpatía por los tehuelches y no por los mapuches. Lo que es cierto es que en el momento de existencia de tehuelches y mapuches no eran Argentina y Chile, digamos. Los territorios preexistentes. Pensar que nosotros tuvimos siempre este territorio que tenemos hoy es no conocer de historia. Pero además de eso, me parece que acá, digamos, y esto es lo que me parece más peligroso, el gobierno quiere forzar la hipótesis de un conflicto armado, ¿no? Quiere plantear el tema del RAM como un grupo terrorista y de hecho algunos de sus voceros extraoficiales lo comparan con ISIS y comparan y la verdad es que es casi ridícula esa hipótesis. Pero quieren traer ese modelo que se aplicó en Medio Oriente, pero como no tenemos nosotros terrorismo islámico, lo inventamos. Yo creo que es un poco ese es el modelo, ¿no? Ahora, hablando de verdades y mentiras, hoy se puede ver claramente que la lucha por el poder se realiza de lo que se conoce como guerras de quinta generación, que es en definitiva la manipulación de masas a través de la ingeniería social, que cada vez están más desarrolladas, eso no cabe dudas. Ahora, ¿cómo ve la preparación para enfrentar a este nuevo tipo de agresión en nuestra región? Porque, bueno, si hablamos de este gobierno, del macrismo, es apenas una muestra de cómo se mueven los poderes para generar consenso. Sí, yo creo que hay una inmensa batalla que es contra esas técnicas que tiene que ver con lo que tradicionalmente nosotros los peronistas llamamos la batalla cultural. Me parece que nosotros tenemos que armarnos en esa batalla, que hay que dar disputas por el sentido común, porque en última instancia esas disputas es por el sentido común y hay que romper muchas de las cosas a través de las cuales ellos generan esa dominación. El hacernos creer que estamos permanentemente en minoría es una de las técnicas usadas en esa estrategia de guerra de quinta generación que me parece que hay que lograr romper, pero que nosotros tenemos una herramienta fundamental para hacerlo, que es nuestra militancia, ¿no? Nosotros tenemos una militancia que quizás en ninguna parte de Latinoamérica exista el nivel de organización que tiene nuestra militancia, la capilaridad que tienen todos los sectores sociales y cómo eso tiene un impacto. Si eso no se logra encapsular, que es lo que ellos permanentemente hacen con la idea de la grieta y con la idea de marginar a esa participación y ese compromiso político, nosotros tenemos en esa relación cara a cara que tienen los militantes que tienen, volviendo a Mao, que moverse en el pueblo como un pez en el agua, digamos, evidentemente nosotros tenemos una herramienta a la cual no hay con qué darle con los medios de comunicación, que tiene que ver con el vínculo directo de intereses, de cosas comunes, de historia común con las mayorías populares. Ahora, lo que a mí me parece claro es que toda la manipulación mediática choca, como decía Perón, con la víscera más sensible, que es el bolsillo. Y yo estoy convencido que este modelo económico termina en una crisis, porque claramente a los argentinos que ya tenemos algunos años sabemos que cuando se financia los déficits del Estado y todo a través de la deuda externa y eso crece como una burbuja gigante, eso se termina pinchando. Cuando uno cree que la flexibilización laboral es la manera de generar mayor empleo en blanco, uno sabe que eso termina con mayor proceso de exclusión. Así que este gobierno, si hay 10 formas de llegar a una crisis, cumple 11.
digamos. Sí, 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 claro. es clarísimo. Tarde o temprano eso va, cuando venga el vuelto, ¿no? Porque la deuda externa es como ir a gastar con una tarjeta de crédito. Uno gasta la tarjeta, pero hay un momento que viene el banco y dice, Pero ahora ya pagarla. esta vez se perfeccionó todo porque a esa deuda externa le agregás la bicicleta financiera que estuvo en la época de Marcinegó, varias veces se hizo. Pero esto se hizo todo rápido. En esa época duró años. Esto se hizo en cuestión de meses Es cierto, y la fuga de capital. es vertiginoso la voracidad de los grupos. Aprendieron. económicos. Yo creo que ellos sí tienen el concepto claro de para qué sirve el poder. Sí. Rapidito. Para cerrar, que estamos quedando sin tiempo, nuestra hija durante todo este año que termina la secundaria, empieza la facultad el año que viene, que hace una columna en este programa, pero que hoy lamentablemente no puede estar por este cambio de clima. Está ahí con fiebre, pobrecita, grande pero con fiebre. Una de sus inquietudes cuando estudiaba historia, que empezó a ver historia argentina, y cuando se repetían los procesos, cuando se hablaba de la época de Menem y que todos sus compañeros asentían y la profesora le preguntaba, ¿pero esto era perjudicial para el pueblo? Y los alumnos decían sí. Entonces ella miraba a algunos compañeros y dijo, entonces ¿por qué votaron a este gobierno? Y no solemos tratar la política interna, pero para un cierre voy a hacer una pregunta que me va a matar Ramírez, que está fuera de contexto. Pero he escuchado en varias oportunidades diferentes personas hablando de un posible 2001 para el 2019. ¿Puede ser que todavía podamos esperar algo así? Yo no quiero un 2001. Creo que nadie lo quiere. Porque pero... los muertos lo ponemos nosotros. Claro. ¿No? Esos 40 tipos que la represión del gobierno de la Rúa mató eran 40 compañeros. Entonces me parece que eso no está bueno desearlo. Lo que sí me parece es que este gobierno conduce a una crisis inexorablemente. ¿Cómo se va a manifestar esa crisis? Y a veces el pueblo en la calle dice basta y lo dice desordenadamente y lo dice espontáneamente, como fue el 20 de diciembre del 2001. Pero me parece que ojalá esto sea canalizado a través de la construcción de una alternativa política. Eso es la manera más racional, podría decir, de que se termine esta pesadilla. Claro, pero me parece que sí. nosotros vamos a tener que construir una resistencia en la calle y me parece que estos que están acostumbrados al ejercicio del poder, estos empresarios que hoy nos gobiernan, se van a poner nerviosos y no hay nada más parecido al fascismo que un burgués asustado, digamos. Y así que no tengo dudas que el proceso represivo va a ir incrementándose. Todo apunta a que va a ser a una escala superior, lamentablemente. Bueno, algo esperanzador. No puede terminar el programa con algo, Sí, claro. algo que no sea yo creo que lo único optimista. esperanzador, bueno, no sé si es lo único, pero bueno, una cosa esperanzadora es que me parece que a diferencia de lo que pasó en la década de 90, como decías, hay una conciencia política muy superior, hay mucha más gente involucrada, se viene de estar en ejercicio de poder hace poquito. Entonces, es como que no te agarra tan en -10, te agarra un poquito mejor Tal parado. cual. La diferencia en los 90, con los 90, yo milité en los 90 y la resistencia que hacíamos en el neoliberalismo en los 90, por un lado mirabas para atrás y tenías el abismo, porque en el mundo no pasaba nada que a uno le podría decir, bueno, tengo la esperanza. Se derrumbaba todo y claro, después, eso hacía. vos tenías el tema de la militancia, tomaban lista, ¿no? Las marchas de la resistencia de las madres tomaban lista, porque éramos todos los mismos. Y después, la otra cuestión importante son los niveles de organización. Los niveles de organización hoy no son lo mismo que en los 90. Y hay referencias, y hay armado político, y hay representación institucional. Es decir, hay un montón de cosas que nos hace pensar que no va a ser ese estallido y esa violencia, aunque claramente vamos a estamos entrando en una etapa de resistencia que vamos a tener que dar batallas culturales, batallas políticas y batallas sociales de resistencia para que, vuelvo a decir lo que decía al principio, el único límite para la derecha no es pedir que la derecha tenga una ética, ni siquiera la ética que ellos mismos pregonan cuando están en la oposición, que hablan de republicanismo y qué sé yo, sino que lo que hay que hacer es generar mayores niveles de organización, que eso es lo que le va a poner el freno. Y el contexto internacional también ayuda.
Sin duda que la existencia de una multipolaridad y que Estados Unidos no pueda llevarse por delante a los gobiernos populares y democráticos de la región, como el caso de Venezuela, también nos va a ayudar. Esto está mucho mejor, así que no los dejo hablar más. Muchísimas gracias, Marcelo. Esperamos contar con su presencia en otras oportunidades y ir desarrollando diferentes temas. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Y una vez más los invito a inscribirse en nuestro canal de YouTube Asia TV Producción, porque todos estos programas que son emitidos en la televisión argentina después son subidos a nuestro canal. Así que una vez más gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.